Francisco Martín Moreno, es realmente un privilegio tenerte en Betel, estar aquí contigo y que me hayas invitado a que conversemos. Hacía mucho tiempo me pedía, vamos a hacer una entrevista y no se nos había hecho, ahora va a ser una entrevista pública, compartida, y me siento muy honrada de estar aquí contigo. Voy a empezar con unas líneas un poco autobiográficas de quién es Francisco Martín Moreno. Nació el 4 de abril de 1946. Cuando venía en camino, sus papás esperaban una niña, pero llegó el segundo hombre. Y para colmo, ante los ojos de sus papás, era un flojonazo de 7 suelas que no pasaba, palitos 1, palitos 2 y palitos 3, como él lo ha contado muchas veces. Invadido de imágenes que le impedían concentrarse, este zángano, este hijo parásito, el niño que creció con un vete a la mierda en las orejas, pasó su infancia en un rincón en la escuela con orejas de burro, por supuesto. 3 veces reprobó la primaria. Fue un dinosaurio doctorado en la primaria, al que no había forma que le entraran las matemáticas. Como dice él, los tropiezos, las constantes derrotas escolares y los regaños familiares lo iban convirtiendo, sin imaginarlo entonces, en el guerrero que hoy conocemos. Con autoritarismo sus papás y sus maestros le gritaban: ¡a callar! ¡a callar! Y díganme ustedes si no es una enorme paradoja que hoy Francisco Martín Moreno se dedique a las letras, a gritar con firme voz, porque no estaba dispuesto a enmudecer. Desde aquella infancia se fueron esculpiendo los temas medulares de su vida, aquellos que despertaron su imaginación y de los que tanto ha escrito: la incredulidad ante un Dios que lo abandonó y que permitió que tuviera tantas humillaciones, y estamos hablando del niñito que fue; los secretos de alcoba, y por supuesto, hoy estos secretos de alcoba cobran un cariz muy distinto, y las luchas desde todas las trincheras contra las tiranías y contra cualquier dogma. Estudió, como les dijo May, en el colegio alemán, a donde sus papás apostaban por una buena educación, con maestros, eso lo dice ahora, maestros, muchos de ellos nazis, fugados del Tercer Reich. Enorme paradoja, otra más, que hoy se sepa hijo de judía, en términos estrictos, que por origen sea judío. Estudió Derecho porque cuando dijo que iba a estudiar Filosofía, su papá casi lo aborta. No aceptaría un greñudo con guaraches fumando marihuana en su casa. Filosofía no era carrera para vivir. Silenció sus sueños solo por un rato y se conformó con ir ascendiendo como abogado. Pronto se dio cuenta que podía tener una connotada carrera como funcionario público en la Secretaría de Hacienda, donde trabajó, ¿cuántos años? 8 años, pero que al fin y al cabo era, o así se sentía él, un don nadie con éxito. Un hombre que se traicionaba a sí mismo. A contracorriente, 2 personajes tutelares en su vida lo incitaron a ser el novelista que hoy es: su tío Luis Yáñez, quienes ya leyeron el libro. Yo me quedo con Luis Yáñez hasta el final, me enamoré de ese personaje y de alguien que querré hablar contigo hoy, porque no solo es medular en el libro que hoy presentamos, sino que fue quien le decía, cuando sus padres lo ninguneaban y lo mandaban a la mierda, como nos dice, fue quien le decía: tú eres mi pequeño poeta. Le decía: escribe, sobrino, escribe, 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 y cuando te etiqueten de patán, de flojo, de ignorante o de inútil, tú siempre debes saber que no lo eres, que eres un artista, un pintor de imágenes y de sensaciones, un extraordinario retratista del ser humano. La segunda persona clave fue Eduardo de Guzmán, un amigo de su padre, un republicano, que cuando Paco tenía 33 años y trabajaba en la Secretaría de Hacienda,
fue y se sinceró con él, saliendo creo que del Museo del Prado, ¿verdad? Y te dijo él, no te traiciones, escucha tus voces internas, rompe con todo y atrévete a renacer. Palabras más, palabras menos, creo que eso es lo que te dijo. Pues le sacaste filo a la espada, a tu lengua, te convertiste en capitán tormenta, rompió hasta con su matrimonio, porque su mujer de entonces, mamá de sus 3 hijas, incrédula ante su decisión que iba a romper con un sueldazo en la Secretaría de Hacienda y una carrera ascendente, le dijo que los maridos y la basura tienen que salir del hogar antes de las 11 de la mañana, si no, la casa se apesta. Entonces comenzó a investigar de historia de México, escribió México Negro, que publicó en 86, y que para quienes dicen que en México no se lee, lleva más de 1.500.000 ejemplares vendidos. De entonces a la fecha van más de una veintena de títulos publicados. Entre ellos los conocen: México Sediento, México Secreto, México Mutilado, México ante Dios, México Acribillado, y en todos ellos afanoso de mostrar que el subdesarrollo de México se encuentra en la catástrofe educativa, en la superstición religiosa y en la intolerancia política. Y conocen también los arrebatos carnales, historias secretas. De ellas, de esta trilogía, también van más de 1 millón de ejemplares vendidos. El libro que hoy presentamos, Paco, es el más autobiográfico de todos tus libros. Antes se trataba solo de novela histórica. Hoy es novela histórica con tintes absolutamente autobiográficos. En él se abre de capa como jamás lo había hecho. Desgarra su pecho ante nosotros, sus lectores, y sospecho que todo lo que has hecho antes, absolutamente todo, sin darte cuenta, era una antesala para escribir este libro. En media hora, la muerte, en donde se narran los avatares del siglo XX, la historia de su familia paterna, es la historia de los refugiados españoles, y la historia de su familia materna, la historia del nazismo. Y no se conforma con todo eso, sino que verdaderamente cuenta todas esas historias escondidas que las familias se ponen muy nerviosas cuando alguien se atreve a decirlas, y que él no tuvo miedo y lo dijo todo, absolutamente, creo que todo. Y estoy segura que este libro va a rebasar cualquier récord que haya roto antes. Yo creo que es tan bueno el libro, y que empieza, como les ha dicho May, con esa historia del tío Klaus, que en 2007 le dice: Panchito, Panchito, me estoy muriendo, quiero hablar con mi sobrino el escritor, un sobrino a quien tenía una vida entera de no ver, y le dice: te voy a contar la verdadera historia de la familia. Se presenta ante él para decirle que ha vivido en el error durante casi 70 años y que ha vivido en la mentira, que su mamá y él eran judíos, que su bisabuelo era un millonario alemán, fabricante de los zapatos ortopédicos de Goebbels, que creyó, porque nunca había vivido, yo creo que el antisemitismo, por el nivel tan destacado y tan de clase absolutamente alta que había vivido, creía que podía salvar el pellejo la familia por ser los consentidos del régimen nazi. El tío Klaus le dijo cuál era su apellido, y creo yo que esta maravillosa autobiografía es una venganza del destino, una afrenta absoluta para desangrar, Paco, tu cuerpo alemán y tu cuerpo español, para mostrar tu cuerpo tan mexicano, para decir que te vas a liberar y que te has liberado de todos los demonios que te conforman, y que purificas de tajo todos los venenos que fuiste acumulando a lo largo de tu vida, sin la menor piedad. Así es como asumes a todos tus personajes. Entonces voy a empezar preguntándote si ahora que concatenas la historia de adelante para atrás, a partir de esta revelación del tío Klaus, si no encuentras, al ver la historia de hoy para atrás, vacíos, incongruencias, huecos, falsedades,
absurdos que te hubieran permitido entender que no encajabas en ningún lado, porque tu vida, toda tu vida, era una mentira de raíz. Quiero saber si esta mentira, como las muchas que te has empeñado en escribir en varios de tus arrebatos, fue realmente sorpresiva, una pesadilla, como me contaste en su momento, o quizá hoy al mirar desde hoy para atrás, este nuevo horizonte, te das cuenta que allí estaba la historia, que solo merecía la mirada crítica de un hombre sensible y curioso como eres, como eras, y que quizá tenías elementos para descubrirlo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta amable asistencia de todos ustedes el día de hoy. Para mí es una sorpresa, francamente, muy agradable, muy gratificante. Gracias, May, gracias por estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias muy especialmente para Silvia Cherem, que, bueno, para mí ha sido siempre una autora, una entrevistadora. No, yo nunca he visto en mi país alguien que tenga ese talento para meter las manos en el alma de las personas y extraer las esencias de sus entrevistas. Por eso, cuando aceptó la invitación, yo fui el primer conmovido y emocionado. Silvia, muchas gracias. Bueno, sí es una gran paradoja en mi vida que me haya dedicado durante tantos años a investigar la historia de México en todos mis libros. Ya tengo 23 libros publicados. Yo creo conocer ya un poco la historia de México, pero la otra gran paradoja es que yo no conocía mi propia historia. Conocía la historia de mi país, sí, pero no mi historia familiar, mi historia personal. Cuando me invitó mi tío Klaus a comer en 2007 y me dijo que bueno, que sí, que efectivamente mi madre era judía y él también había sido judío, bueno, se casó con una mujer muy católica, ya no lo era. Me dijo, pero si tu madre es judía, tú eres judío. Fue cuando yo le dije un poco lo que contaba May. Bueno, no puedo ser judío, tío, porque no creo en Dios. Tengo demasiadas evidencias para demostrar su inexistencia. Entonces me dijo, no vinimos aquí a discutir tus convicciones espirituales. Bueno. Entonces le digo, tío, ¿y por qué te peleaste con mi mamá hace más de 40 años? Me dice, pues no sé por qué me peleé con tu mamá. Pues entonces, haz la paz con mi mamá en este momento. No, ni muerto. Entonces, son problemas familiares que bueno, no solamente se dio por la vertiente alemana, sino también se dio por la vertiente española, porque cuando mi padre estaba saliendo de Valencia, mi tía Ángeles, la hermana mayor de mi padre, subió al balcón y le gritó a la Guardia Civil que estaba persiguiendo a mi padre y a mi tío, que los detuvieran. Y ella gritaba desde la ventana, detener ese par de ratas comunistas, atrapadlos y fusiladlos. Se dirigía obviamente a sus hermanos. Entonces, evidentemente, esto pasó en 1939, mi padre murió en 1998 y jamás volvió a ver a mi tía. Entonces, las fracturas familiares fueron por los dos lados. Pero bueno, era el proceso de reconstrucción de todo esto. Y sí, hubo vacíos, porque yo no entendía el colegio alemán, por qué el colegio alemán. Y sobre todo, mi madre no me hablaba en alemán, se negaba a hablarme en alemán. Y me decían, nosotros lo que queremos es que tú no hables con la C ni con la Z, decía mi padre, madrileño, de la más pura cepa, ¿no? Y mi mamá me decía, pues no te voy a hablar en alemán, pero si estaba en el colegio alemán. Allí empecé a interrogarme, ¿cómo es posible que estaba en el colegio alemán, mi madre no me hable en alemán? Y hasta la fecha, mi madre vive, y le dije a mi mamá hace como 3 semanas, le dije, mamá, ¿y por qué nunca me hablaste en alemán? Y me contestó, es que cuando te hablaba en alemán ponías cara de pendejo. Entonces, como no quería verte esa cara, pues mejor no te hablaba en alemán. Bueno, es ese humor seco que tenía mi mamá, bueno, que tiene mi mamá y que hasta la fecha, ¿no? En fin, pero sí empecé a encontrar inconsistencias, porque cuando se tocaba el tema de
del judaísmo, sobre todo cuando se contaban en la mesa, amigos míos, cuentos de judíos. Mi padre reaccionaba con una gran virulencia, no tanto mi madre, sino mi padre, y nunca permitió que se contaran cuentos ni siquiera blancos de cualquier tema que pudiera ser judío. Entonces, sí, para mí fue una gran sorpresa conocer cuál fue mi apellido. Después, así como ven de jovencito, sí se ve que es tremendo descubrir que yo no me apellidaba como me apellidaba, sino que tenía un apellido judío. Y sí fue estremecedor descubrirlo, porque nunca nadie nos quiso decir nada. Yo cuando le dije a mi tío Klaus, bueno, y mi abuela alemana, nacida en Berlín, nacida en Potsdam, en Grunewald, bueno, al lado de Grunewald, le pregunté, bueno, ¿y por qué ella nunca nos dijo nada? Porque tu abuela, que se llamaba Lore Liebrecht, ella era la primera antijudía, tenía lo que decían el Selbsthass, un autoodio tremendo hacia los judíos. Digo, ¿pero por qué? Entonces me dijo mi tío, tienes que entender que ella, que tenía un gran patrimonio, que era una mujer muy rica, muy consentida, cuando en 1935 se dan las leyes de Nuremberg y pierde la nacionalidad y no pudo estudiar y no podía trabajar y no podía ganarse la vida, y al rato empiezan a desaparecer amigos y familiares, y después ella descubre que no solamente pierde la nacionalidad y no tiene trabajo ni puede estudiar, sino que después pierde el patrimonio y pierde la vida de mis bisabuelos. Ella dijo, he pagado un precio muy elevado por ser judía y jamás volveré a ser judía. Por eso cuando llega a México decide ser protestante, nunca más nada que tenga que ver con los judíos. Y por eso también el secreto fue también guardado por el pánico que tenía mi abuela y el coraje, como ella decía, por el precio que había pagado tan elevado por ser judía. Entonces, sí, cuando descubrí esta realidad, pues volé a Yad Vashem, y me metí en el Museo del Holocausto y metí los nombres que me había dado mi bisabuelo en las computadoras, y cuando descubro que dice executed in Auschwitz, executed in Auschwitz, executed in Auschwitz, obviamente no los conocí, pero empecé a sentir una sensación de mareo. En España el mareo le llaman agonía, y sentí que no podía respirar, que tenía que salirme del salón. Me salí del salón y como pude, me escurrí por la ventana, me senté de espaldas a la ventana, llegó un oficial hebreo y me dijo, no puede estar usted aquí recargado en la ventana, me lo dijo, pues creo que en inglés, pues, por mí dispare, yo no me puedo mover de aquí, ¿no? Y me ayudó, nos sentamos abajo de un árbol, le conté y nos hicimos amigos. Hasta la fecha todavía intercambiamos correos, pero ahí fue cuando conocí la historia. Sin embargo, no pude escribirla porque al empezar a leer libros o investigar el tema, sentía unas náuseas espantosas, algo que yo nunca había sentido y tampoco entendía por qué se presentaban, hasta que, bueno, ya conocí la historia.